¿Quién es Daniela Carrasco? ¿Bytes? ¿Arriba? 9.000 bytes en la parte de datos. 9.000, ¿eso son 9? Sí. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Bueno, la investigación era de que si usaban la misma trama, base de Ethernet, liga de Ethernet, y en sí investigando dice que se usan las mismas tramas, pero yo igual investigué las Yugo Frames. ¿Las Yugo? Sí. En donde la información en una red se trocea y se envía en pequeños paquetes. El tamaño de estos paquetes influye en la velocidad de transmisión de los datos. En una red, el tamaño de estos paquetes se llama frames y su tamaño lo determina el MTU, que es la unidad máxima de transmisión. El tamaño estándar que hemos visto de la trama de Ethernet es de 1500 bytes, y cuando sobrepasamos este tamaño se denomina Yugo frame, que vemos acá. Se tienen diferentes tamaños de Yugo frame que pueden llegar hasta las 12.000 bytes, pero lo más habitual es llegar hasta un máximo de 9.000 por paquete. Si se tiene un entorno en el cual se envían paquetes grandes en gran cantidad y durante periodos que son largos, es conveniente usar estos tipos de paquetes. Por ejemplo, en copias de seguridad de base de datos, de edición de videos o de fotografía. Antes de configurar una red para trabajar con estos tipos de Yugo frames, todos los elementos, como ser ordenadores, switches, routers, deben ser configurados con el mismo tamaño del frame, o la red podría volverse inestable. Las Yugo frames son una función soportada por las tarjetas de red y los switches. Se diseña específicamente para las redes gigabit que requerían de paquetes de información superiores en tamaño. Bueno, como podemos ver, aquí nos permiten enviar
paquete y esta información ayuda a los buscadores a enviar los paquetes al lugar correcto. A cada dispositivo o dominio que se conecta a Internet se le asigna una dirección IP que sería como su identificador dentro de esa red. Y a medida que los paquetes se dirigen a la dirección IP adjunta, los datos llegan a donde se necesitan. Una vez que los paquetes llegan a su destino, se manejan en forma diferente en función del protocolo de transporte que se utilice en combinación con IP. Los protocolos de transporte más comunes son TCP y UDP. Luego está la función del protocolo IP. El protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante tres campos. El campo de dirección IP, que es la dirección del equipo. El campo de máscara de subred, que permite al protocolo IP establecer la parte de la dirección IP que se relaciona con la red. Y el campo de pasarela predeterminado, que permite al protocolo IP saber a qué equipo enviar un datagrama si el equipo de destino no se encuentra en la red de área local. Luego están, ¿qué son los datagramas? Bueno, todos estos paquetes que circulan en la red son datagramas, que son también llamados paquetes. Estos datagramas son datos encapsulados, es decir, que se les agrega un encabezado que contiene información sobre su transporte, como la dirección IP de destino a la que tiene que llegar la información en los datos. Los routers analizan los datos de un datagrama para que puedan transitar.
dirección, ¿no? De una continuación de solo para, no sé, así para que sea visible, digamos, para que lo entendamos. ¿Está? Uno a continuación del otro, ¿no? De hasta 64. ¿Sí? 65.536 bytes. Bueno, primero tenemos la versión, que es la versión del protocolo IP que se está utilizando para verificar la validez del datagrama, versión IPv4 o IPv6. Luego tenemos la longitud del encabezado, que es la cantidad de palabras de 32 bits que componen el encabezado. Luego tenemos el tipo de servicio, que indica la forma en la que se debe procesar este diagrama. Luego tenemos la longitud total, que es el tamaño total del diagrama en bytes. Luego tenemos la identificación, que es el número asignado a cada fragmento para permitir el rearmado. Luego tenemos el indicador, en donde son casi 3 bits. El primer bit no se usa, el segundo es el DF, que es el no fragmentar. Indica si se puede fragmentar el datagrama. Si ese bit es igual a 1 y el router no puede ejecutarlo sin fragmentarlo, se rechaza con un mensaje de error ese datagrama. El tercero es el MF, más que fragmento, indica si el datagrama es un fragmento de datos. Si es 0, indica que el fragmento es inútil. Luego tenemos el margen del fragmento, brinda la posición del comienzo del fragmento en el diagrama inicial. Luego tenemos el tiempo de vida, que especifica el número máximo del router por lo que puede pasar el datagrama. Este va a ir disminuyendo mediante va pasando por los distintos routers. Cuando ya termine, cuando llegue a 0, en este caso, se elimina. Luego tenemos el protocolo, que permite saber de qué protocolo proviene el datagrama. ICMP 1, IGMP 2, TCP 6 y UDP 16. Luego tenemos la suma de comprobación del encabezado. Permite controlar la integridad del encabezado para establecer si se ha modificado durante la transmisión. Y tenemos la dirección IP de origen, que representa la dirección del remitente, la dirección IP de destino, que es la dirección IP del destinatario del mensaje, y los datos. Luego tengo investigué fragmentación de datagrama. En el caso que el datagrama sea muy grande para pasar por la red, el router lo fragmentará, es decir, que lo dividirá en fragmentos más pequeños que la MTU de la red. El router enviará estos fragmentos de manera independiente y después lo volverá a encapsular, por lo que le agregará el encabezado para tener un mismo tamaño de fragmento. Y luego tengo el fragmento IP, que permite asegurar el envío de un datagrama IP a través de la red por la ruta más corta. Ahí está todo. Está bien, pero le falta algo. Te cuento que le falta algo. ¿Dónde le falta algo? Después de la dirección IP de destino, no va a tocar directamente. ¿Qué es lo que va? ¿Qué va después de mi dirección IP de destino? No me diga que no lo tiene. No lo tiene. No, sí lo pide. Pero a ver, vamos a ver. Aquí va. ¿Qué viene detrás de la dirección IP? El destino.
la dirección y está el destino. Viene algo. Opciones de relleno. Opciones. No viene datos directamente. ¿Y esas opciones qué hacen? Bueno, estuvo así. ¿Cómo se llama usted? Daniela Barra. Daniela. Ok. ¿Qué me hicieron esto? A ver. Vamos a ver quiénes son los que están. ¿Quién me puede decir quiénes hicieron eso? En teoría, Pedraza, ¿quién es Pedraza Paticul? ¿Ah? Alberto Iturralde. ¿No? Almendras Peña. Bueno, me van tres. Aramayo. Vanegas, no es. Burgoa. Camacho, Briceño. No, todo lo que estoy hablando no creo que no estén. No están. Daniela que está allá. Condori, Pacheco y Jeremías. Sí. ¿Está? Hola, ¿está? No. Del Río, Rojas. García Guriño. Heredia. No, estoy llamando de otro grupo. No, este es el grupo. Heredia Erika. ¿Está? Vaya, a ver. ¿Qué estábamos hablando de quién hizo todo esto? ¿Quiénes desarrollaron, quiénes hicieron esto? O sea, todo eso. ¿Hay fechas? ¿Daniela? ¿Ideas de fechas? Cuando Napoleón invadió Francia, cuando fechas. Al mismo tiempo que el protocolo TCP/IP, yo tengo que lo desarrollaron en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. No tengo el nombre de quién lo desarrolló. El Departamento de Defensa. Sí, al igual que el de TCP/IP. ¿En el Departamento de Defensa habrá sido desarrollado o por encargo del Departamento de Defensa? Sería por encargo, o sea, no tengo el nombre de quién, específicamente no, eso sí, no lo sé. No, hay un grupo, es un grupo de gente que, ¿no? ¿En qué año? A principios de los años 70. A principios de los años 70. De hecho, antes de eso, ¿había comunicaciones, había computadoras o no? Sí. ¿Había computadoras antes de los 70? Sí. Sí, absolutamente sí. Las computadoras empezaron a desarrollar antes, ¿no? Las tenían solo las gracias, Daniela, sí, no hay problema, si no la vamos a tener para adentro. La tenían normalmente las grandes empresas, o el gobierno americano, o incluso algunas o muchas universidades. ¿Sí? ¿Por qué las universidades? Porque ahí es donde se hacía todo, ¿no? La investigación y todo lo demás. Quizás las universidades más famosas son una que se llama Berkeley, ¿sí? Donde ahí se desarrollaron varias cosas, pero estamos hablando que en los años 70 sí había computadoras. No hace mucho se murió la señora que era una hispana, todavía ni siquiera era americana, que hizo el programa que hizo alunizar el Apolo 11 de alumnos, ¿no? Por supuesto, el programa habrá sido el computador que va para la Luna. Alguien escribió hace un tiempo atrás, lo leí y me pareció muy interesante. Cualquier celular actual
tiene más de 1000 veces la potencia que tenía el procesador que controló ese vehículo lunar, ¿no? O sea, en capacidad de memoria, en velocidad, en todo lo que sea, ¿no? Entonces, pero eso era lo que existía en la época, digamos, ¿no? O sea, procesadores muy pequeños, especializados, ni siquiera eran microprocesadores, no había, los circuitos integrados estaban comenzando a ser realizados, posiblemente eran con transistores, no sé exactamente, es cuestión de que busquen en internet cómo eran los computadores de la época de los 70, ¿no? Seguro que han sido más con transistores, resistencias visibles, circuitos. Yo alguna vez desarmé con unos amigos unas placas que nos regalaron, unas placas inmensas para hacer ciertas tareas solamente. Seguro que era arcaico, pero bueno, eso era así, era como funcionaba. En esa época estos señores hicieron esto de acá, que se llamó la versión 4, no existió, versión 1, 2, 3, nunca existió. La 5 tampoco, pero hay la 6, pero lamentablemente la 6 no utiliza este tipo de entramado, ¿de acuerdo? Porque cuando desarrollaron estos señores, esto pensaron que sobre esta misma plataforma iban a venir los otros protocolos de IP. No viene sobre la misma plataforma. La versión 6 tiene un encabezado, tiene una trama, un formato de trama ligeramente diferente, con mucho menos campos que esto. Y la dirección de origen interdestino tienen 128 bits. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa 128 bits? Significa, a ver, ¿de dónde viene el problema? Todos hubieran estado contentos si no hubiera aparecido un problema. El problema que apareció fue cuando empezaron a distribuir las redes de esta versión IP, versión 4. Muy rápido se acabaron las clases A. O sea, las redes grandes, después empezaron a regalar, pero regalaba el que pidiese, y como al principio nadie usaba, empezaron a dar. Y de pronto, en muy poco tiempo, empezó a agotarse. La perspectiva del agotamiento de las direcciones salió y ahí empezaron a decir, y ahora empiezan, ¿por qué se van a agotar? ¿Por qué se agotaría? Y lo que sucedió es que se agotaría porque el 2 elevado a 32 no era lo suficiente. ¿Sí? Yo lo recojo. Ok. Sí, yo lo recojo. 2 elevado a la 32 va un número, ¿no? A ver si ustedes sacan en su calculadora. 2 elevado a la 32 es un número más o menos de 4.000 millones, creo, de direcciones. Lo malo es que no son direcciones individuales, sino que más bien son paquetes de direcciones, y eso hacía que la cantidad de redes que pudieran utilizar esto no era tan grande, y entonces ahí empezaron a decir que el problema era porque eligieron 32 bits, digamos, ¿no? ¿Por qué no eligieron un tamaño más largo de direcciones posibles? Y entonces ahí dijeron, bueno, vamos a hacer una red que tenga 128 bits, y ahí la versión 6 fue aproximadamente hace casi 20 años ya no tanto, pero a ver, no fue 2000, ¿ah? ¿No fue 2000? No, quizás más tiempo, quizás casi 20 años. Sí, en 1999. Sí, por eso casi 20 o más de 20, aunque empezaron, se llamaba IPNG, New Generation, se llamaba. Pero bueno, el asunto es que la estandarizaron en esos años, pero pensaban que en 2010 ya todo el mundo iba a estar usando esta versión nueva, y no es así. Hay muchas cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un terrenito en la Luna, porque los empezaron a vender en el 67, o sea, es así increíble. En 1967 llegó el hombre a la Luna, y las empresas empezaron a vender tours para el año 2000. Todo el mundo iba a pasar vacaciones en la Luna. Es de locos, pero es así.
¿Por qué? Porque obviamente si en el 69 que fue, o 67, ¿qué año fue? 769 que llegó a la Luna, 69. Si ya llegamos a la Luna, 20 años más vamos a llegar todos, ¿no? Allá vamos a jugar un cubito, ¿no? Ok, cosas que obviamente no pasaron. Y entonces eso es un mente, ¿no? Ok, a veces nos emocionamos pensando que va a suceder algo y no sucede. Pero la realidad muestra que existen otras realidades. Y esto creo que por el momento, bueno, los aquí hay un principio que es el sitio oficial, por supuesto, y pueden entrar a los que les interese esto de divisiones IPE y todo lo demás. Hay un sitio que se llama DACI, que es el sitio oficial. No, lo voy a escribir mejor porque ese aparatillo ya no está. El sitio se llama DACI. Aquí van a encontrar, está aquí en Uruguay. El mundo se dividió en 5 pedazos para esta cuestión de internet. Y Latinoamérica and Caribbean, eso significa Latin American Caribbean, y Big Network, no sé, alguna cosa no me acuerdo del acrónimo, pero NIC siempre fue el que distribuía las direcciones IP. Y al principio era solamente en Estados Unidos, después se dieron cuenta que esa cosa iba a crecer tanto que no podían ellos estar agarrando todo y distribuyeron en 5 pedazos, ¿no? Entonces esto es LACNIC de Latinoamérica and Caribbean, o sea, todo lo que es de México para abajo, no Estados Unidos, ¿no? ni Canadá. Hay uno que se llama Arín, hay otro que se llama no sé qué, Arín creo que es por ahí. Bueno, son 5 lugares. Este LACNIC está en Uruguay, en Montevideo, el sitio está en español, y ellos son los encargados de manejar todo lo que sobraba las direcciones de versión 4, en teoría, y lo que se va a asignar en esta versión 6. Ellos dicen que está más o menos por el 14% ya en Latinoamérica, un 14% de las empresas ya están usando esta versión 6, pero es muy lento para lo que se pensaba. ¿Ya? Ok, a ver. ¿Qué se llama la red que se inventaron? Bueno, esto de aquí es la que estábamos viendo a nivel de Ethernet, ¿no? Ahora estamos hablando de ¿cuáles son las cosas más importantes de este libro? A ver, volvemos otra vez a nuestro clásico elemento transmisor, medio de comunicación. Aquí, en este nivel, existen unos elementos que son los intermediarios entre la red donde nos vamos a conectar y nuestra red. Estos elementos se llaman enrutadores o routers. Y si nosotros estamos en una red plan, para salir de nuestra red, que tendrá un identificador, red A, y iremos a una otra red, que será la red B. Entonces debemos tener a alguien que nos ayude a manejar esa historia, y ese alguien se llama enrutador, o un poco más españolizado, puerto o puerta, depende como lo vean. No sé dónde está el sexo de la puerta, pero puerta de enlace o puerto de enlace, ¿no? Que es el elemento que va a servir para que los paquetes que van de mi red puedan ir a otra red. ¿De acuerdo? De hecho, dibujando el capa OSI, aquí tendremos este elemento que está del transmisor.
Y el mensaje, hemos dicho, sale del usuario, baja por las capas y va a ir a través de la capa física, siempre. Pero sucede que en medio del camino existen estos dispositivos. Y entonces estos dispositivos trabajan en un nivel que se llama capa 3. Y entonces en esta torre existe otra cosa parecida. Y finalmente el paquete llega a la capa física de ese elemento, sube, se desarrolla el proceso ahí, baja, aquí pasará por cualquier otra cosa, en medio, llega al otro router, hace el proceso y lo manda para que finalmente llegue a donde el destinatario, ¿no? El elemento destinatario. Entonces, ese tipo de procesos siempre pueden tener muchos más lugares, pero lo que estamos viendo es que el usuario no se entera, por supuesto, el usuario piensa que está hablando del usuario, pero en realidad lo que está sucediendo es que está pasando por todas las capas y cada vez se va, se eleva, se baja, se eleva, se baja, dependiendo de cuántos elementos de despertarse para llegar hasta el destino. Bien. Entonces, los que cerraron o diseñaron el juego de protocolos de TCP/IP, fundamentalmente en capa 3 se habla de este protocolo, que es el protocolo IP. Bien. Entonces, este concepto de ellos, bueno, a ver, lo que necesitamos es cada una de estas son redes separadas y funcionales. Y así podemos poner cuantas sean necesarias. Pueden haber cientos. Entonces, el concepto de ellos fue, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es la idea? Lo que nosotros queremos hacer, dijeron ellos, es interconectar interconectar redes. Y esta red quiero que se comunique con este, con otro, pues, y ahí aparece este término. Es el Internet. Internet es un proceso por el cual una red se comunica con muchas, entre muchas, no sé. Interconectando redes es el concepto con el que nace el juego de protocolos, este Internet hace que las redes puedan comunicarse y, por supuesto, las reglas son que la red A no es la misma que la red B, ni la red C, etc. Cada red tiene que tener su identificador. Y entonces ellos definen finalmente y dicen, a ver, cada elemento, aquí tengo un elemento, que nosotros lo dibujamos como un computador, pero puede ser cualquier cosa, una impresora, un qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. Este elemento está dentro de la red A, pero dentro de la red A debe tener un identificador. Por lo tanto, este identificador vamos a suponer que sea 1, y aquí habrá otro, y también vamos a suponer que sea 1, y aquí otro. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que la red B no se conozca ni con la red B que pone 1. De buena forma, todos los hilos en diferentes redes pues no son los mismos cuales. Entonces, este señor va a tener, para identificarlo, va a tener en la red y el elemento que se llama
host. Entonces, la red es la red A y el elemento es el elemento 1. Entonces, dijeron, bueno, para que un elemento sea identificable vamos a dividir, y dijeron, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? No, esto es pues el paquete IP, que es este. El paquete IP va a tener dos partes. En la parte de direccionamiento, en la parte de direccionamiento. La dirección, origen o destino van a tener 32 bits. Y esos 32 bits van a estar divididos en dos pedazos, uno que va a ser la red y otro que va a ser el host. El host es el número del elemento dentro de la red. Ya está, y listo con eso. Entonces, ese es más o menos el concepto básico. Pero dijeron, bueno, a ver, ¿cómo va esa historia? A ver, yo tengo 32 bits. Sí, señor, tiene 32 bits. Y usted me dice que yo voy a tener dos partes, ¿sí? Una parte red y otra parte host. ¿Sí? ¿Y quién me dice dónde debo poner esto? La división. ¿No? Entonces, no, pero está bien, nada más era sirve para identificar eso, pero no es que nos dijeron que ahí tiene que dar. Entonces, la cuestión es, ok, esto podría estar ahí, o podría estar acá, o podría estar en cualquier lado. Esta torta de 32 lo puedo dividir de muchas formas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué, cómo, de qué depende? Bueno, ahí es donde dijimos, bueno, a ver, hagamos una cosa. Como tiene 32 bits, primero, pongámonos de acuerdo, lo vamos a dividir en 4 bytes. Y lo vamos a dividir, esos 32 bits van a ser 4 objetos. ¿Sí? Pasa por 8, 32 bits. Los vamos a separar en puntos para facilidad del humano, no para la máquina. ¿Sí? Y ahora, bueno, para hablar más fácil lo vamos a hacer así, ABCD, y los números que vienen cada uno de estos señores pueden ser desde 0 hasta 255. ¿Sí? Cada uno de esos números puede tener cualquiera de esos valores decimales. Ah, sí, claro, sí. Muy bien, correcto. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades o las combinaciones posibles? Digo, bueno, mira, podemos ir desde 0.0.0.0, luego podemos ir 0.0.0.1, hasta lo último, 255, 255. La última combinación posible, y aquí tenemos 2 elevado a la 32 combinaciones. ¿Sí? ¿Estamos en eso? ¿Hasta ahí vamos? Todas las combinaciones probables son 2 elevado a la 32. Y entonces el tema era, ¿y cómo distribuimos? Tenemos esa cantidad de direcciones, ¿cómo las distribuimos? ¿Sí? Al principio las distribuía como venía, el que pedía le daba. ¿Sí? Después se dieron cuenta que eso no se puede manejar de esa forma. Entonces dijeron, no, a ver, hagamos una cosa. ¿Qué tipo de redes hay? Y ellos de manera, vamos a decir arbitraria, lo que ellos pensaban en la época, dijeron, bueno, hay redes grandes, medianas y pequeñas. La idea no está mal, hay grandes, medianas y pequeñas. Sí, señor, hay grandes, medianas y pequeñas. ¿Y eso qué significa? Significa que van a haber redes grandes. ¿Y qué sería grande? Para ellos, ¿no? Porque sería pequeño. Entonces, lo que sucedió fue
varias formas, sí, pero no las vamos a dividir en las inmensas cantidades posibles, sino vamos a tratar de hacer una cosa más. ¿Vieron? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a dividir para las grandes, para las medianas y para las pequeñas. A ver, las grandes quiere decir que tienen muchos hosts, muchos elementos, una red grande. Ok, por ejemplo, tenemos que tener una gran cantidad de bits para los hosts y pocas redes porque no todos son grandes. Para las medianas, más o menos, y para las pequeñas, muy pocos hosts. De hecho, ese es más o menos el concepto. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿cómo sería? 8, 24, 16, 16, 24, 8. Y una pasa de 32. La torta se ha dividido en diferentes formas, solamente. A ver cómo es la cosa, sí, ya, está bien. Todas esas están dentro de las combinaciones, sí, claro, están dentro de las combinaciones posibles. Entonces dijeron, bueno, ok, acá. A estas que son las grandes le vamos a llamar clases, la clase A, a esta la clase B, a esta la clase C. Históricamente se llaman así porque así fueron desarrolladas, entonces dijeron, bueno, ¿cómo lo hacemos entonces la distribución? Dijeron, bueno, a ver, esta es la cantidad de combinaciones posibles desde la 0000 hasta la última, 255. ¿Sí? Bueno, la clase A, que estoy desde aquí hasta acá. Esta será la clase A, la clase B, de acá a acá, obviamente tomando en cuenta eso. La clase C, y hay dos clases más que se dieron que son de usos bien especiales. ¿Sí? Entonces dijeron, mira, para que van a haber pruebas y no sé qué, y no sé cuánto, entonces se reservaron unas direcciones. Y entonces dijeron, bueno, a ver, todas las 2 a la 32 las vamos a dividir en 3 pedazos. Ahora, obviamente, se definieron que para la red, como son 8 bits, para la clase A, 8 significa 2 elevado a la 8, son 256 redes solamente, pero ni siquiera eso, porque el bit 0 no se utiliza, entonces hay 126 redes realmente clase A. Pero cada red clase A tiene 2 elevado a la 24 cosas. Son redes inmensas. ¿Quiénes se agarraron a esas redes? IBM, no sé qué, bueno, ahora lo tienen en Google, ¿no? En algunos utilizan una clase 8, ¿no? O sea, una clase A, que es la 88, no sé qué, no. Bueno, vinieron después las clases B, que eran más medianas. ¿Cuántas redes hay? Etcétera. Esto ya pueden hacer ustedes sus cálculos, obviamente. La sumatoria de eso, de todas esas redes, no debe ser. O sea, la clase, por ejemplo, si ustedes se fijan, como estamos hablando de los mismos, acá hay 8 y aquí hay 16 bits, no es que aquí hay 2 elevado a la 16 redes, hay 2 elevado a la 16 menos 2 elevado a la 8, por supuesto, porque hay que quitarle los anteriores. Y aquí hay 2 elevado a la 24 redes menos 2 elevado a la 16 menos 2 elevado a la 8. Están compartiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces no se pueden traslapar. Eso yo creo que lo pueden hacer.
No sé si entendieron eso, es solo para que sepa que no es, porque si no la suma no da ahí. Bueno, como sea, ok, yo sé que mi red es esta, pero ¿cómo sabe el otro vecino a lo que yo estoy enviando qué red es, a qué red pertenece? Entonces ahí empiezan a aparecer unas redes, unas direcciones que se llaman direcciones especiales. Y esas direcciones especiales, una de ellas es fundamental, que se llama la máscara. Dice que con una dirección IP y una máscara se tiene toda la información posible de IP. ¿Qué es la máscara? Es una red, una dirección IP auxiliar que le va a ayudar a cualquiera a identificar qué porción de la dirección IP es red y qué porción es host. Ejemplo, para las clases A la máscara es de 8, para la clase B es de 16 y para la clase C es de 24. ¿Qué significa? Esto de aquí, si lo ponemos en binario, será 255, 0, 0, 0. Esta 255, 255, 0, 0. Y esta 255, 255, 255, 0. ¿Qué es el número de unos que tiene esa dirección? Ahora, ¿para qué sirve? Si yo hago un AND lógico entre la máscara y una dirección cualquiera, entonces, si por ejemplo me dan una dirección y me dan su máscara, cuando hago el AND lógico me voy a quedar con todos los bits que corresponden al host en 0. Y lo que me está ayudando es a identificar qué bits son los que corresponden a la red. Eso es fundamentalmente lo que hace esa dirección máscara especial. Esta es la forma clásica, digamos, ¿no? La forma antigua de hacer las cosas. Ya no se hace así. Ahora no hay no hay 3 máscaras. En la actualidad se utilizan muchas máscaras. ¿Okay? Se llaman máscaras de longitud variable. Antes los señores cuando empezaron dijeron solamente puedes estar en la clase A, en la clase B o en la clase C. En la actualidad puedes estar en la clase A, pero son tener muy poquitos elementos, o sea, eso se llama variable. Máscaras de longitud variable, BLSL, ¿sí? Pueden anotar B, chica, LSL. ¿Qué es la forma como nosotros vamos a trabajar? Porque ya no se trabaja con solamente 24 y 18. Se trabaja con cualquier tipo de dirección. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo saber a qué red pertenece? ¿Sí? Aunque sea de las clásicas. ¿Sí? Entonces, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ya sabemos que las redes son 4 objetos, ¿sí? 4 objetos. Y si alguien viene y me dice, mira, yo tengo mi red, que es la 140.22.33.48. Yo me quedo, ok, y no sé, esa es mi red. Esa es mi dirección. Entonces, si a mí me dan una dirección IP y no me dan la máscara, debo asumir que la máscara es la máscara, una de estas por defecto. Esta o esta, pero ¿cómo saber cuál de ellas realmente? Por eso, entonces, anoten si quieren. Si me dan una dirección IP sin máscara, debo asumir que la máscara es la máscara por defecto de la clase, donde corresponde. ¿Sí? Si tengo una dirección IP sin máscara,
debo asumir la máscara de la clase a la que pertenece. Bueno, ¿cómo yo logro saber a qué corresponde ese número de ahí? No voy a aprender todo de memoria. Entonces, lo que hacen, hay varias formas y no sé qué, hay unos que se puedan rangos, etc. Lo más fácil es este 140, convierte a los binarios, un binario de 8 bits. ¿Cómo se expresaría 140? 1, ¿qué más? En 8 bits, 148 bits. A ver, ¿cuánto? 100, ¿cuál cero? Un cero. Un cero más. 11. 11. 0, 0. A ver, 2, 4, 3. ¿Es ese el número? Sí. No importa el número que sea. Si el primer cero, yendo de izquierda a derecha, el primer cero aparece aquí, vamos a decir es que clase A. Si el primer cero aparece en la segunda posición, vamos a decir que es clase B, y si aparece en la tercera posición, vamos a decir que es clase B. En este caso, ¿dónde aparece el primer cero? En la segunda posición. Por lo tanto, esto, si no me dan la máscara, yo con certeza puedo decir, esta es una clase B y la clase B tiene máscara 16. ¿Sí? ¿Por qué? Como no me dieron, lo veo y es una clase B, y entonces es una dirección de clase B, por lo tanto su máscara va a ser esta. Bueno, y después dijeron la historia de, ok, ya sabemos que las redes están organizadas de alguna forma, para redes grandes, redes medianas, redes pequeñas, sí, ya está todo ordenado. Alguien se va a hacer cargo de distribuir. Cada vez que alguien vaya a pedir unas direcciones, seguro le preguntarán qué tipo de red tiene, cuánto se le ve, etc. Y le van a dar algunas medidas, si esté libre. La idea es tener control de esto, porque si se repite, no se puede hacer red. No tiene que haber duplicado. Entonces, ok. Alguien se alguien se llamaba Nick. ¿No? El Nick, por si acaso, quienes tengan acceso ahorita a internet, hay un link en Nick que se llama Nick.io. Pueden entrar a mirar. Nickbot es el sitio oficial de, no la asignación de direcciones IP, sino que Nickbot asigna lo mismo. ¿Sí? Sí. Ya vamos a ver luego que son rodillas, etc. Unos nombres que uno le pone a su red. Bien, aquí. Esto es de las direcciones y ahora vamos a hablar un poco precisamente de todo esto de acá. Estamos hablando de esta dirección, puede ser origen, puede ser destino. Estamos hablando de cómo se distribuyeron estos 32 bits. Para encontrar que niveles de clases diferentes hay direcciones especiales y ahora podemos ver todavía un poquito más. A ver, cuando alguien me da una dirección y su máscara, todo está
definido. A ver, supongamos que alguien viene y me dice, mira, tengo una... Mi servidor web me ha dado la dirección y le da 100.0.0.44 y me han dado y me dicen que la máscara va a ser 29. Fíjense que ya estoy poniendo una máscara que ya no es 8, 16 y 24, sino es una máscara 29. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que esa es una dirección binaria? ¿Qué significa tener barra 29? Bueno, aquí, barra 8 significa tener 2 elevado a la 24 host. Barra 16 significa tener 2 elevado a la 16 host. Barra 8 significa tener 2 elevado a la 8 host. ¿Sí? O sea, es el número de elementos dentro de la red. Pero este me dice 2 a la 29. ¿Cuántos elementos me van a quedar para host? Si 29 son los que voy a tener en la máscara, ¿cuántos me quedan? 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 son ¿cuántos? 8. Entonces yo de entrada puedo decir que esta red es una red de 8 elementos solamente. ¿Sí? Entonces, ok. ¿Cómo sé cuántos elementos? ¿Cuántas IPs? IPs tiene la red. Dos elevado a la 3, 8. Esos son los números de direcciones que tendría esa red que el amigo que me haya dado me dice que tiene 0044. Ahora, ¿cuáles son esas 8 direcciones? ¿Ya? Entonces, para eso, lo que se hace es una cosa muy simple. Se copia la dirección y el octeto donde caiga 29, ¿en cuál sería el octeto? ¿Qué octeto sería el 29? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? El cuarto. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar la dirección 100, aquí no cae, 0, 0, y el octeto cuarto, que es 44, alguien me dicta el binario en 8 bits, 44, que por supuesto empezará con 0, 0, 1 es 32, ¿cuánto es lo que dijimos? 32, 0 y aquí 1, 40, 1, ¿así? 2, 4, 6, 8, ¿eso es? ¿O no? Sí. Ok, ese es 44, lo hemos puesto en final. Ahora, ¿hasta dónde llega la máscara que le llamamos? 29, 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29. La máscara llega hasta la posición 29. Es de aquí a aquí, hay 29 posiciones, o 29 unos, si quieren. Con esa máscara 29, el elemento que esté haciendo va a decir esto de aquí es la red y esto de aquí es el post. ¿Hasta ahí se tiene la idea? Bueno. ¿Cuál es la red? Ok. Obviamente tengo que tener una porción de red y unos elementos dentro de la red. Entonces la red, por definición, si quieren escribirlo, es aquella dirección IP en la que todos los bits que están en el host están en 0. ¿Anótenlo? Aquella dirección, ingeniero. Aquella dirección IP en la cual todos los bits que corresponden a los hosts están en 0. Esa es la red. Ejemplo, aquí lo que estamos haciendo. La red dice que debería ser todo
está en 100, en 0, en 0, en 0, 0, 101. Y todo lo que corresponde al host en 0. O sea, todos los bits que están al lado derecho de la máscara deben estar en 0. Esa es la red. Entonces la red, ya volviéndola a decimal, será la 100, 0, 0. ¿Cuánto da aquí? 32 más 8. 40, ¿no? Barra 29. La red a la que pertenece el elemento 44 es la red 100.0040. O sea, tenemos la red. Entonces, yo voy a anotar la red. Ahora, hay una dirección especial que se llama broadcast. En toda la red existe una dirección especial, todas tienen una red de difusión, es decir, es una dirección en la cual el usuario puede mandar y todos se van a enterar. Es una dirección a todo el mundo, un mensaje a todo el mundo. Por definición, la red de broadcast es aquella que tiene todos los bits del host en unos. La red en 0 y el broadcast en unos. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos el broadcast en este ejemplo, el broadcast será nada más y nada menos que todo esto, 100, 0, 0, aquí todo lo que venía 0, 0, 101, y a partir de la máscara ponemos todos los números en 1. ¿Cuántos son? 3 números, ¿no? 1, 2, 3. Y esto ya en decimal, ¿qué sería? El 100, 0, 0. Y esto es 47, ¿no? A ver, si vamos de 40 hasta 47, estamos 8 elementos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? La 44 me dijo mi amigo que tenía su página web, sí, está dentro del rango. Me parece que es correcto. Entonces, a ver, para hacer un red, ¿cómo estamos con los tiempos? Me van a avisar para que no. ¿Ya es? Ya terminó. ¿Ya terminó? Bueno, terminamos entonces. Ya alguien lo vi que estaba ensablando su. Ok. Que quede entonces solo para terminar el ejercicio, porque esto hay que mirarlo mucho. En todo bloque de direcciones, toda red, no importa el tamaño que tenga, toda red, grande, pequeña, mediana, lo que sea, el tamaño que sea, 8, siempre las redes, por si acaso, son potencias de 2. No puede haber una red de 7, tiene que ser 8. No puede haber una red de 11, tiene que ser, después de 8, la próxima potencia, 16. Siempre potencias de 2, no pares, potencias de 2. Porque es binario, un bit. Cada vez que aumento un bit a la variable, se me aumenta la potencia. Bueno, entonces, en una red no importa el tamaño, hay dos direcciones especiales. La primera, que es la red, nadie la puede usar esta dirección, que vendría a ser, en este caso de nuestro ejemplo, esta, la 40. Luego hay una dirección de broadcast que tampoco nadie puede usarla. En nuestro caso, la 47. ¿Cuáles son las únicas direcciones que puedo en el ejemplo? En el ejemplo esta sería la 40,
y esta sería la 47. Las únicas que puedo usar es la 41, la 42, 44, 45, 46. Tienen que haber 8 elementos, de los cuales esta no la puedo usar, esta no la puedo usar, pero estas de aquí, que normalmente se dice son 2 elevado a la n menos 2, que vendría a ser, son 3 bits los que tenemos para la cola, serían 8 menos 2. Entonces las direcciones usables para mí, y estoy organizando la red, son solo 6. Siempre el número menos 2. ¿Por qué 2? Porque hay una dirección de red que nunca la usaré y una red de propia que tampoco usaré, pero que son necesarias para que la red funcione. ¿Ok? Bien. Va a haber entonces en la plataforma algún ejercicio de eso. ¿Ok?